bueno, del dualismo ya hablamos en varios videos, un dualismo filosófico, por supuesto, a veces teológico, pero bueno, vamos a hacer este video muy cortito y vamos a hablar específicamente sobre qué es el dualismo para que eso quede bien claro. La dualidad o el dualismo es un tipo particular de pluralismo que considera la existencia de solo dos principios. En un sistema dualista hay pares de opuestos que se derivan de dos planos ontológicamente separados y todo se puede rastrear hasta solo dos tipos de sustancias. El dualismo se basa en el concepto de dicotomía. La dicotomía es la división de una entidad en dos partes mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y completamente exhaustivas, es decir, sin dejar espacio para un tercero. A modo de ejemplo, si se toma un concepto A, es posible dividirlo en dos partes, B y no B. Entonces, las dos partes forman una dicotomía, ya que ninguna parte de B está contenida en no B, y que la suma de B y no B hace exactamente A. Ejemplos de dualismo dicotómico son bien y el mal, alma y cuerpo, yo, otros, objeto, sujeto, luz, oscuridad. La dicotomía más marcada de las concepciones dualistas es la del bien y el mal. Las principales filosofías dualistas tienden a identificar al ser con dos entidades universales, de las cuales se derivan dos fuerzas dicotómicas que dan vida a la pareja de principios dualistas el bien y el mal. Por ejemplo, algunas religiones dualistas creen en la existencia de un dios maligno que creó el mundo material y un dios espiritual de quien solo desciende el bien. Otras corrientes derivan de pensar el bien o el mal en lo materia. En pocas palabras, hay un principio que determina el mal y otro principio que hace posible el bien. Para los dualistas más moderados, los dos principios son diferentes pero coexistentes en el mundo. Los monistas declaran que la dualidad es solo una ilusión. Estamos hablando de un dualismo puramente filosófico y tiene que ver con lo que estuvimos viendo hasta ahora en las religiones antiguas, por ejemplo el gnosticismo, y también en esta concepción de los dos pilares, que muy utilizado por la masonería, que se utilizó en la construcción del templo de Salomón, y que está muy representado por estos dos pilares o estas dos columnas, las famosas Joaquim y Boaz. Y también lo vemos en el zoroastrismo, es decir, está relacionado con esto y por eso está en el mapa marcado, porque es un pensamiento muy marcado en Occidente y que tiene que ver con las sociedades secretas también y con todo lo que está pasando en el mundo, esta división que existe, esta lucha que hay en lo que puede llamarse el bien y el mal o diferentes fuerzas para no irnos tan al extremo, ¿no? Pero fuerzas opuestas, el choque entre dos fuerzas opuestas, entre ideas opuestas, entre sistemas opuestos, todo esto tiene que ver con el dualismo y por eso está marcado, o sea, por eso hago referencia en un video a esto. No vamos a adentrarnos en hablar más en profundidad en un sistema filosófico o en otros tipos de dualismos que también existen en otros campos. Esto es simplemente para explicar por qué figura en el mapa en cierta parte específica en donde se hace referencia a los dos pilares, está muy cerca del Bohemian Group, de Moloch, de la masonería. Porque, bueno, todo lo que acabo de decir anteriormente es lo que lo liga a este concepto, a todos estos puntos. Entonces, para no saltear ningún punto en el mapa, por más que parezca que es un punto que podría ser irrelevante o que podría ser algo repetitivo, porque ya hablamos de religiones en donde se habla del dualismo y demás, pero bueno, como está ahí, para no saltearlo, para darle la importancia que tiene, porque está ahí marcado, entonces es este video cortito
para mencionar, bueno, por qué su relación con todo lo que lo rodea, y es por esto que acabamos de explicar. Bueno, es la lucha entre los opuestos, ¿no? Y el ser humano tiene ambas polaridades, tenemos ambas polaridades, y por eso a veces nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Podemos estar muy enojados o podemos estar muy contentos. Puede haber gente, bueno, que siempre esté más de un polo que del otro. Lo ideal es estar equilibrados, o en el mejor de los casos, estar siempre en el polo positivo. Pero como somos seres humanos, eso es prácticamente imposible. Tiene que ser alguien muy elevado, y se dan muy pocos casos notables. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Estar centrados, pero que también saber que es normal irnos de un lado al otro, siempre y cuando eso se controle, por supuesto. Pero bueno, ahí vimos exactamente esto del dualismo, y en estos momentos estamos viendo más que nunca en el exterior, en la vida, en el mundo, cómo hay una lucha de opuestos. En este caso podríamos decir el bien y el mal, y eso es muy evidente. Siempre la hubo, es una lucha permanente, porque la dualidad habla de eso, ¿no? Que no hay mal sin bien ni bien sin mal. Pero la lucha es encarnizada y en estos momentos es muy visible en todos los aspectos de la vida. Entonces, por eso este video, que además está marcado en el mapa.